Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más, esta vez sin editar, así que meteré bastante la pata, pero perdonadme, es lo que consiste el Vlogmas, un vlog cada día hasta Navidad. Me parece una iniciativa bastante buena y quería compartirla con vosotros, la verdad. Es como hacer directos, pero algo de edición tendré que meterle seguro, porque alguna metedura de pata tendré y tampoco quiero que el vídeo quede hecho una mierda. Pero bueno, en los próximos días, hasta el día 25 de Navidad, me gustaría saber de qué hablaros. Os puedo contar anécdotas, os puedo contar cuando conocí a Nezuchi-san, un cómico muy divertido, que hace juegos de palabras y demás. O yo que sé, os puedo contar un montón de cosas mientras estuve en Japón, curiosidades de historia japonesa, o curiosidades del idioma, cómo se dice ciertas cosas, no sé, lo que se os ocurra. Y si no, pues me lo invento yo. Pero bueno, si me dejáis alguna pista de lo que os gustaría saber, pues ya sabéis, dejármela ahí escrita y yo os lo daré con ello. Y nada, en este primer vlog más, pues os voy a contar un poquito sobre la Navidad. Y es que la Navidad en Japón, algunos ya lo sabréis, cómo se vive, otros no, pero me parece un buen tema de inicio de cara a los vlogmas, así que venga, empezamos. La Navidad es una época estival como en cualquier parte del mundo, pero en Japón hay una peculiaridad, y es que menos de un 2% de los japoneses son cristianos. Así que, ¿qué toca hacer? Japonizarla. Y para japonizar la Navidad hacen falta varios puntos. El primero de ellos es quitarle toda la parte cristiana. Así que nos olvidamos del nacimiento de Cristo, de los pastorcillos y todas esas cosas. Y nos quedamos simplemente con una figura de un señor gordo. Que aunque los japoneses dentro de su cultura budista tienen a uno, pues deciden tomar al gordo de rojo. Después nos metemos con algo muy importante, los espectáculos de luces. Y es que sí, en Japón les gustan muchísimo los espectáculos de luces. Y a lo largo de todos estos años, desde... no me acuerdo qué año, sinceramente, se viene celebrando una especie de espectáculos de luces, principalmente en Roppongi y en el Kareta Shiodome. Ahora veréis por aquí unas imágenes y demás de cómo resultan todos estos espectáculos y demás. La verdad que los centros comerciales se llenan todos de un montón de motivos navideños, hay muchísima decoración, pero bueno, una de las cosas más importantes es eso, los espectáculos de luces. Porque, refiriéndonos otra vez al tema de japonizar la Navidad, hay una parte negativa, y es que Japón todavía no lo considera festivo. Entonces, la gente tiene que trabajar igualmente. Entonces van al trabajo por la mañana y luego por la tarde cuando salen, pues se van, el día 25 estamos ya hablando, cogen y se van al centro comercial a ver los espectáculos de luces y luego de noche, ¿qué toca? Pollo Kentucky. Y aquí veréis el anuncio con los niños ahí y demás, hablando de las ofertas que van a fijar los días previos a Navidad y el día de Navidad. Y es que, bueno, esa es su costumbre, comer pollo del KFC. Y lo aprovechan muy bien, porque como imagen representativa, pues ahí está el coronel con sus cosas. Os voy a contar un secreto, y es que a los japoneses les encanta japonizar las fiestas occidentales. Como por ejemplo, Halloween, ya sabéis el ejemplo,
por ahí lo tenéis, o San Valentín, que de eso ya hablaremos más adelante. Otro punto fuerte de la Navidad son los Christmas cake. Y no me refiero a las chicas de más de 25 años, eso lo dejaremos para otro vídeo. Sino a estos Christmas cake que vemos por aquí. Y es que es un dulce muy típico que se come ese día solamente, única y exclusivamente, y no se deja para más adelante porque si no se echa a perder. Bueno, eso tiene un poco de relación también con las chicas, pero bueno, no vamos a entrar todavía en eso. Como veis, se trata de un pastelito de nata con fresas y se come en casa ese día. No tiene mucho más misterio, es algo para los enamorados y ese tipo de cosas que tienen los japos, ya sabéis. Y hablando de los enamorados, ese día es muy romántico, como bien os decía. Y es que ese día, pues, es muy importante que las parejas estén juntas, se den los regalos y demás. Mientras que en los países occidentales tenemos más la costumbre de estar con la familia ese día y el día de Nochevieja salir de fiesta, en Japón no. En Japón, en Nochevieja hay que descansar porque al día siguiente tienes que ir al templo, bla, 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 bla. Pero en Navidad hay que estar con la pareja. Poco contradictorio, pero bueno. Y es por eso que durante estas fechas vemos a muchas parejas en los espectáculos de luces, yendo al KFC, etc, etc, etc. Es una época para pasar en pareja. Y por último, acabando con la occidentalización, vemos que Santa Claus está presente en todas las cosas, ganando, como os decía antes, al gordo budista. Se llamaba Hotei, creo, no me acuerdo, no estoy muy seguro, os lo pondré por aquí si me equivoco. Y es que vemos un montón de representaciones de Santa Claus, por ejemplo, desde las AKB y todos los grupos de idols y demás vestidas ahí con su gorrito en plan muy monas y demás, hasta el coronel del KFC, la gente por la calle haciendo maratones y cosas así. Por ejemplo, en Osaka sé que había una bastante famosa donde la gente salía corriendo, en plan una maratón benéfica con el cosplay de Santa Claus, con el sombrero o con la ropa, lo que sea. Y nada, hasta aquí el primer Vlogmas. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo por las redes sociales y nos vemos en el próximo. Bye bye. Ya tenía el vídeo editado, pero felicidades, Diego. Bye.